En este momento lo voy a exponer sobre José Simón Pardo y Barrera. José Pardo fue un abogado diplomático y político peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos ocasiones, entre 1904 y 1908, y entre 1915 y 1919 el segundo gobierno. Hijo del fundador del Partido Civil y presidente del Perú, Manuel Pardo y Lavalle, José Pardo representó una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores para el desarrollo del Perú. Durante su primer gobierno apoyó firme y eficazmente la educación social, sin síntoma del agotamiento del civilismo como opción política y de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra Mundial. Terminó siendo derribado por Augusto Leguía. Le hablaré sobre su segundo gobierno. El 18 de agosto de 1915 asumió por segunda vez la presidencia de la República. La normalidad constitucional regresaba al país luego de un breve paréntesis del gobierno militar. Pardo se mostró respetuoso de las leyes y libertades públicas, decretó una amnistía política y trató que lo hicieron desde el Congreso y la prensa. La más violenta opción vino después del diario El Tiempo, fundada en 1916. Allí colaboraban jóvenes y combativos periodistas como José Carlos Mariátegui y César Falcón, que se solidarizaron con los reclamos populares. Dos crímenes contrarrestaron a la población y exacerbaron más los ánimos contra el gobierno. El 25 de septiembre de 1915 fue asesinado por su misma tropa el comandante Juan Gerardo Ferrecio en Huaraz, a donde le había sido enviado a reprimir una rebelión. El 4 de marzo de 1917 fue asesinado Rafael Grau, hijo del héroe de Angamos, Miguel Grau, en Palcaro, cerca de Abancay, en medio de una reyerta entre bandos políticos locales. Rafael Grau era un opositor del gobierno, por lo que se acusó directamente a Pardo de ser instigador del crimen, acusación que nunca fue demostrada. En el sur andino, los abusos de los hacendados y gamonales sobre la población nativa y campesina motivaron muchas sublevaciones indígenas, como la encabezada por Rumimaki en 1915. La acción al gobierno se agudizó aún más por crisis económicas derivadas de la Primera Guerra Mundial. Esta crisis causó malestar entre la clase trabajadora, obreros y empleados ante la carencia de artículos de la primera necesidad y la subida de los precios. Estallaron numerosas huelgas y paros, el más notable de los cuales sería el de enero de 1919 por la jornada de las 8 horas de trabajo. Ahora le hablaré sobre algunos sucesos que tuvo José Pardo en su segundo gobierno. Uno de los sucesos fue efectos de la Primera Guerra Mundial. A Pardo le tocó afrontar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En el marco de esta conflagración, un momento particularmente difícil fue un hundimiento en aguas españolas de la embarcación peruana Lorton por sus submarinos alemanes. El Perú reclamó al gobierno de Berlín y al no obtener explicaciones satisfactorias rompió relaciones con el Imperio de Alemán el 17. El Perú se alió a Estados Unidos, aunque evitó declarar la guerra de Alemania. Hubo una fugaz sensación de bienestar económico por la coyuntura mundial. Se incrementan las exportaciones de azúcar, algodón, lana, petróleo y cobre. Por ello, los cultivos agroindustriales de la costa se intensificaron.
lo que benefició a un reducido grupo de hacendados, pero de otro lado el cultivo de productos alimenticios disminuyó considerablemente, surgido en escasez, y el aumento de precios desmedró de las clases populares, lo que naturalmente originó una gran agitación social representada en huelgas y paros laborales. Ahora les hablaré de algunas obras que hizo José Pardo en su segundo gobierno. Además del famoso decreto del establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo, 15 de enero de 1919, Pardo dio otras leyes de carácter social derivados de los proyectos de Manzanilla, que había presentado en su primer gobierno. De ellas mencionaba dos: la ley número 2851 del 25 de noviembre de 1918, que reglamentaba el trabajo de las mujeres y los menores de edad; la otra ley del número 3010 del 26 de diciembre de 1918, que estableció el descanso obligatorio dominical al extensivo de las fiestas cívicas el primer día de las elecciones políticas. Contribuyó a aliviar la crisis económica con la reorganización de la hacienda pública en 1916 y 1917, la supresión de los billetes fiscales que aún circulaban, el pago de la deuda interna y la revalorización de la libra peruana. Se estableció la libertad de cultos por ley número 2193 de 11 de noviembre de 1915, que hizo la enmienda constitucional respectiva. Se siguió reconociendo a religión católica como la religión del Estado, pero se borró la parte del artículo 4 de la Constitución vigente entonces, la de 1860, donde decía que no se permite el ejército público de alguna otra, es decir, a partir de entonces se permitió el ejercicio de otras religiones fuera católica. Estableció la colonia penal de la isla del Frontón, situada al frente del Callao, con capacidad para 200 presos. El país modernizó a paso acelerado, proliferó el automóvil y se construyeron las primeras carreteras. Entre agosto y septiembre de 1915, un avión surcó el cielo de Arequipa y enseguida el de Lima. Crecieron la capital y sus balnearios. Se construyó el ferrocarril del Cusco a Santa Ana y el de Lima a Lurín. Se completaron otros ferrocarriles. Se reorganizó la Compañía Peruana de Vapores, que fuera creada en su primer gobierno. Tampoco hubo avances en materia de educación al no aprobar el Congreso el pedido presidencial que se derogara a la Ley 2094, que limitaba la acción del Estado en la dirección de la enseñanza primaria. Gracias.